Hoy todos sabemos lo que es una persona homosexual y tendemos a juzgar el pasado o el comportamiento de nuestros antepasados en función de nuestras creencias, de nuestros conceptos. Hoy todos tenemos el concepto homosexual en nuestras mentes. Pero este concepto apareció en la mente de los hombres a mediados del siglo XIX. Por lo tanto, no podemos juzgar a nuestros antepasados con nuestros propios conceptos porque eran elementos de juicio que ellos no tenían. Consideraban que no existían personas homosexuales, o sea, personas cuya tendencia innata fuera ser atraídos por personas de su mismo sexo. Ellos pensaban que quien practicaba actos homosexuales era porque tenían una inclinación perversa, porque actuaban contra la naturaleza, contra sus propios instintos, porque entendían que la naturaleza nos había dotado del carácter sexual con el fin de reproducirnos. Sin embargo, pensaban ellos que había gente que retorcía esa naturaleza y actuando contra ella, y por puro placer y puro egoísmo, practicaban actos homosexuales. Cuando se encontraban nuestros antepasados con individuos cuyo aspecto físico no se correspondía a la imagen de un varón o de una mujer, pues lo trataban prácticamente como un monstruo, como un individuo para circo, para ser mostrado, para ser exhibido. Aquí tenemos a Brígida del Río, la barbuda de Peñaranda, y el cuadro, el grabado de Goya del El maricón de la tía Gila, pintado sobre 1814. Con el título inscrito en el grabado por el propio Goya. Pero no siempre fue así como nuestros antepasados trataron el tema de la homosexualidad. En la obra literaria más antigua que existe, que es la historia de Gilmanés, escrita sobre el 2500 a.C., es decir, hace 5000 años, se narra la amistad íntima que tenía Gilmanés con Enkidu, hasta tal punto que despreció a la diosa Ishtar, entonces llamada Inanna, por Enkidu. Como venganza, los dioses mataron a Enkidu, al amigo de Gilmanés, y dice la historia que Gilmanés veló a su amigo como a una desposada. Decimos que una persona tiene aspecto andrógino, cuando tiene rasgos masculinos y femeninos. El término andrógino viene del griego y Platón en el Banquete narra la leyenda, el mito, de que los seres andrógenos eran seres que tenían 4 pies, 4 manos y 2 sexos. Pero estos sexos podían ser masculino y femenino, o los 2 masculinos o los 2 femeninos. Al enfrentarse con Zeus, Zeus los partió en 2. Entonces, desde entonces, cada uno estamos buscando nuestra otra mitad. Naturalmente, la mayoría somos heterosexuales, pero aquellos seres andrógenos que tenían los 2 sexos del mismo género, pues están buscando a su media naranja, que es del mismo sexo, luego son homosexuales. Este mito indica que en la mentalidad griega antigua, clásica, la homosexualidad estaba perfectamente asumida y además se tenía como algo natural. Vemos en el cuadro de Madrazo de 1813 Amor divino, amor humano, y el amor humano tiene las manos atadas. No debemos confundir el ser andrógino con el hermafrodito, que era hijo de Hermes y de Afrodita. Una náyade, Salmacis, se enamoró de él y bañándose con él, le pidió a los dioses que nunca se separaran, y los dioses lo que hicieron fue fundirlos, los dos. Por eso tienen el sexo masculino y femenino. Los hombres se conciben a imagen y semejanza de los dioses en los que creen. En la antigua Grecia se creían, o los mitos establecían, que había relaciones homosexuales entre los dioses, y por tanto los hombres lo veían como una cosa natural, como algo natural. A través de la historia de la pintura vemos que los artistas han intentado reflejar aquella verdad o aquella realidad de las relaciones homosexuales en sus pinturas, precisamente basándose en los mitos griegos. Decía Gómez Dávila, estamos viendo 2 obras inspiradas en el mito de Apolo y Cipariso, de Cincel. Apolo se enamoró locamente de Cipariso, al que le regaló un ciervo. El ciervo se convirtió en un amigo inseparable de Cipariso, pero en un accidente de caza lo mató.
Fue tan intenso el dolor del muchacho por la pérdida del animal que pidió al dios Apolo que le permitiera llorarlo para siempre y que sus lágrimas fluyeran eternamente. El dios aceptó su súplica y lo convirtió en ciprés, el árbol de la tristeza, el dolor y el duelo por los seres queridos, consagrados desde entonces a los difuntos. Las lágrimas provienen de la resina de ese árbol. Otro mito que utilizaron los artistas para simbolizar las relaciones homosexuales es el mito de Jacinto. Apolo también estaba enamorado de Jacinto y un día le enseñó a tirar el disco. Pero Bóreas, que también quería a Jacinto, celoso, volvió el disco contra Jacinto, lo golpeó en la cabeza y le mató. En esta obra de 1834 del ruso Alexander Ivanov, nos contemplamos a Jacinto, a Cipariso y a Apolo en una escena, en una imagen que invita a pensar inmediatamente en la pederastia. El primer amante de Baco fue Ámpelo. Cuenta la mitología griega que Ate, que es una diosa que está desterrada del Olimpo, y está condenada a caminar por la tierra, pero sin pisarla, solamente camina pisando de cabeza en cabeza de los humanos. Cada vez que pisa una cabeza provoca un acto de irreflexivo que lleva a la fatalidad. Pues bien, Ámpelo se burló de Selene, la luna, y por culpa de Ate. Ámpelo le dio por montar un toro bravo y Selene, la luna, mandó al toro un tábano que le picó, hizo caer a Ámpelo y lo mató. Pero aquí vemos en estas obras cómo se representa como algo natural los amores de Dioniso o Baco y Ámpelo. En esta obra de Caravaggio nos presenta a Baco con caracteres andróginos. Con el rostro no se sabe muy bien si estamos ante un hombre o ante una mujer. Tiene el rostro pintado como una señora y está adornado con vid, con hojas de vid, porque Baco convirtió a Ámpelo en vid para hacerle inmortal. Desde entonces, todas las bacantes, todos los que participaban en los ritos báquicos, se adornaban con hojas de vid, y el tirso, que es una vara donde que llevaban todos los que tenían culto, todos los que rendían culto a Baco, siempre se adornaba con hojas de vid. Uno de los motivos preferidos de los artistas para realizar obras que tuvieran un sentido homoerótico es el mito de Narciso. Narciso, tras despreciar a la ninfa Eco y despreciar a todas las mujeres, el Némesis quiso castigarle e hizo que se enamorara de su propia imagen reflejada en un estanque. Incapaz de moverse, absorto por la contemplación de sí mismo, terminó pereciendo, y allí creció la hermosa flor del narciso. Esta obra, titulada Narciso, es un bello ejemplo de la utilización del mito de Narciso como motivo de homoerotismo. Entre los mitos relacionados con la homosexualidad, quizá el más famoso sea el mito de Ganímedes. Baco se enamoró locamente de Ganímedes y, disfrazado o convertido en águila, lo subió al Olimpo, donde allí le dio a beber el néctar y la ambrosía de los dioses para que no envejeciera, para que siguiera siendo siempre joven. Ganímedes sustituyó como copero de Zeus a Ebre, que era la diosa de la juventud. En esta obra, Rubens refleja a Ganímedes mientras es elevado al Olimpo en las garras de un águila, que es Zeus. Hay una insinuación en la posición del carcaj y las flechas. En esta otra obra de Rembrandt se rompe con la tradición de reflejar a un Ganímedes bello con rasgos casi femeninos y nos presenta a un bebé que está orinando y que con los rasgos bastante poco agraciados. Cuenta el mito que Epimeteo repartió los dones entre los animales. A uno le dio la fuerza, a otro le otorgó una buena vista, a otro un buen oído, y cuando llegó al hombre no le quedaba nada. Prometeo hubo de robar el fuego a los dioses para entregarlos a los hombres. El fuego es la chispa de la inteligencia, el alma.
En este cuadro se refleja a Zeus y a Ganímedes dormidos, exhaustos, quizá por algún esfuerzo extra, y a Prometeo robando la chispa de la inteligencia. Cuenta Platón que Homero, al que se le atribuye la creación de la Ilíada y la Odisea, había sido el educador de la Grecia toda. Pues bien, Occidente fue educada por Grecia, por la Grecia clásica, por Atenas, por la vieja Atenas. El ideal de hombre que Homero instituyó fue el de Aquiles. Así como Aias personificaba la acción, Odiseo o Ulises personificaba la palabra, Aquiles reunía en sí mismo, en su personalidad, era el hombre de las grandes acciones y de las grandes palabras. Era muy importante ser el dueño, el domine de las altas palabras, porque significaba que tenías más inteligencia o una capacidad más reflexiva que el resto. La alité, la excelencia, debía de constar de dos partes, de las grandes palabras, es decir, los grandes pensamientos y las grandes acciones. Pues bien, este modelo de hombre, de las grandes palabras y las grandes acciones, tenía un amante masculino, que era Patroclo, y toda Grecia lo vio con normalidad. Y todas las culturas, en principio, que fueron influenciadas por Grecia, pues lo veían con normalidad. La Ilíada y la Odisea se las sabían de memoria en los hombres cultos, y todo este conocimiento era asumido con la más absoluta normalidad. Vemos en muchas obras de arte el dolor que siente Aquiles ante la muerte de Patroclo, de su amante. Esto fue el desencadenante de la victoria de los griegos, los aqueos, frente a los troyanos. La muerte de Patroclo, que hace que Aquiles vuelva a la batalla y la gane. A Aquiles se le dio a elegir por su madre Tetis una vida larga y plácida y tranquila, o una vida corta y llena de gloria. Y él eligió esta segunda opción. Es el patos, la pasión por el alto destino, que es el alimento espiritual de la Ilíada. Y es, en el fondo, lo que subyace es el amor entre los hombres. Este amor entre Patroclo y Aquiles pues ha dado lugar a muchísimas obras de arte a lo largo de la historia, donde se insinúa o directamente se afirma la unión sexual entre dos hombres y la unión amorosa. Tenemos este cuadro del revolucionario David, titulado Patroclo, que habla por sí mismo, es un cuadro absolutamente erótico, homoerótico, y realizado poco después de que se legalizara la homosexualidad, las relaciones homosexuales en Francia, después de la Revolución Francesa. Y en este otro pues tenemos un cuadro en el que la esclava de Aquiles llora el cadáver de Patroclo. Ese brazo inánime del cuerpo sin vida de Patroclo nos recuerda el mismo gesto que tiene Jesucristo en la piedad de Miguel Ángel, o en el descendimiento de Roger van der Weyden en el Museo del Prado, o la muerte de Marat de pintor David. El primer caso de travestismo conocido lo reflejó Rubens en estos dos cuadros. Es el de Aquiles, cuya madre, Tetis, para evitar que su hijo fuera a la guerra de Troya, donde sabía iba a morir, lo travestió de mujer y lo escondió en la corte del rey Licómedes. Ulises lo descubrió haciendo que tocaran sonidos de guerra con las trompetas, de tal manera que todas las mujeres oyeron, pero Aquiles se mantuvo firme, y eso fue lo que le delató. Uno de los iconos de la hombría en la mitología griega es Hércules. Bien, Hércules tenía un amante que se llamaba Abdero. Hércules era el ejemplo de la virilidad, del esfuerzo y del sacrificio. Mientras luchaba con Diomedes, en que se puede ver en esta obra, dejó a su amante Abdero al cuidado de las yeguas de Diomedes, y mientras luchaba contra él, las yeguas mataron a Abdero, a su amante. Como era de esperar, en la Atenas clásica, debido a que los dioses y los héroes mantenían relaciones de tipo homosexual de una forma habitual y de una forma normal, también era de prever que esas relaciones, ese tipo de relación, se mantuviera en la sociedad también con una cierta normalidad. Eran habituales en la Atenas clásica
las relaciones homosexuales entre una persona mayor y un chaval más joven. Al joven se le llamaba erómano y podía tener relaciones de este tipo desde que salía del gineceo, donde recibía una educación muy estricta, hasta que le saliera el bozo, es decir, los primeros pelos en la barbilla o en el labio superior. El erastés era el amante y tenía que cortejar y enamorar al erómano. Estaban prohibidos hacerse regalos, y esto lo sabemos por Esquines, que condenó a Timarco por haber practicado la prostitución en su adolescencia, y entendía como prostitución haber recibido regalos materiales. Esquines decía que mientras él había sido un erómano, jamás había recibido regalos materiales, sino nada más que poesías y palabras cariñosas. Esto en Atenas. En Creta existía un rito de iniciación en el que el amante y el amado huían, pero con el consentimiento de sus padres, y durante un tiempo permanecían aislados los dos en el bosque, y era como dar virilidad al joven. En estas obras sobre Sócrates y Alcibíades se refleja lo que Platón describió en el banquete, cuando aparece Alcibíades y se ofende porque Sócrates, su amante, estaba sentado junto a Agatón, el más bello de los jóvenes. Dice Sócrates, al ser increpado por Alcibíades y refiriéndose a él: «Desde aquella vez en la que me enamoré de él, ya no me es posible ni echar una mirada, ni conversar siquiera con un solo hombre bello, sin que éste, teniendo celos y envidia de mí, haga cosas raras, me increpe y contenga las manos a duras penas». Esta obra de niños espartanos nos muestra a los jóvenes de Esparta que desde muy tierna infancia ya estaban entrenándose para la guerra. Eran guerreros porque tenían esclavos que trabajaban para ellos. Era común, según Plutarco, que a los 12 años ya tuvieran un amante entre los soldados, entre los hombres más mayores. Este soldado es el que les educaría para la guerra, el que les entrenaría. Y había una cierta vigilancia para que el soldado, el mayor, no abusara del joven. Incluso se conocen casos en los que los éforos, que eran unos mandatarios que son elegidos, que estaban elegidos democráticamente por votación, pues castigaban a aquellos amantes que abusaban de sus amados, de sus éfebos. En esta obra de Jacques-Louis David, del revolucionario David, nos muestran los momentos previos a la batalla de las Termópidas, se titula Leónidas. Y David no se recata en mostrarnos la existencia de relaciones homosexuales entre soldados veteranos y los más jóvenes, a la derecha del cuadro. Este es el León de Queronea y es el lugar exacto donde fueron enterrados los soldados tebanos en la batalla del mismo nombre. Eran soldados del batallón sagrado, que fue fundado por Epaminondas. Estaba compuesto por 300 soldados, que son 150 parejas de amantes. Epaminondas consideró que si hacía un batallón con los amantes y los amantes los más veteranos, los amados los más jóvenes, conseguiría un ejército con mucho valor. Plutarco decía que los amantes, avergonzados de no ser dignos ante la vista de sus amados, y los amados ante la vista de sus amantes, deseosos, se arrojaban al peligro para el alivio de unos y de otros. En esta batalla de Queronea, que se enfrentó a Tebas nada menos que a Filipo y a Alejandro Magno, huyeron todos los demás soldados tebanos, pero los del batallón sagrado aguantaron a pie junto hasta que fallecieron. En este lugar se han encontrado 254 esqueletos y parece que 46 soldados o sobrevivieron o fueron hechos prisioneros o murieron en otro sitio. Filipo, el padre de Alejandro, dijo cuando los exterminó: «Perezcan los que hayan podido pensar que entre semejantes hombres haya podido haber algo reprensible». Esta es la copa Warren, está en el Museo Británico y es del siglo I después de Cristo. Muestra dos tipos de relaciones sexuales, al estilo griego y al estilo romano. En Grecia había un componente pedagógico de enseñanza entre el amante y el amado. Sin embargo, en Roma ya no existe ese componente y es puramente carnal. En esta copa se nos muestra claramente. Virgilio, narrando la fundación mítica de Roma con su Eneida, nos narra la relación entre dos amantes soldados, Nisus y Euyalos.
Ambos se distinguían por su valor en la batalla, según cuenta Virgilio, y consiguieron, pues, en un botín, un casco muy reluciente. Dado que el casco se veía desde lejos, los dos perecieron a cuenta de él por ser vistos, porque se distinguía perfectamente en el casco. Virgilio nos narra esa muerte de los dos amantes como un amor pius, es decir, un amor que exhibe piedad, que es la virtud principal del romano. Este es un fresco de Pompeya donde se ve claramente las relaciones sexuales en trío, que ya conlleva, pues, relación homosexual. Bien, en la época romana republicana estaban muy mal vistas las relaciones homosexuales. ¿Por qué? Porque las principales virtudes del romano eran la pietas, es decir, el amor hacia el padre, el amor hacia la patria, por extensión, el amor hacia la tribu, digamos, y el valor entendido como valentía. El hombre valiente era un hombre valioso, que valía mucho. Son los dos términos, los dos significados del término valor. Bien, en la República Romana, en el año 149 a.C., se promulgó la ley escantiana, y esta ley prohibía a los hombres libres las relaciones homosexuales pasivas, es decir, lo que estaba mal visto era el afeminamiento, digamos, el hacerse, el dejarse penetrar, el ser poco varonil. Toda esta actitud de los romanos hacia las relaciones homosexuales cambian, sobre todo en la época imperial. Pero aquí tenemos a Julio César, que era conocido, según sus soldados, que iban cantando cuando desfilaban, que César era el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos. También era conocido como la reina de Bitinia, porque al parecer tuvo relaciones sexuales con Nicomedes IV de Bitinia, que era conocido por ser amante activo de los hombres. Todo esto lo relata Cátulo, el poeta. Este es Antínuo de Bitinia, que está en el Museo del Prado, y fue el amante preferido de Adriano. Hasta tal punto que cuando murió Antínuo, Adriano pues mandó crear juegos en Atenas, en Eleusis, en Argos. Además creó un oráculo de Mantinea con misterios anuales, es decir, prácticamente lo deificó. Aparte de ello, hizo construir estatuas de él por todo el imperio. Pero el contexto de la pederastia pierde ya su relación con la homosexualidad. Y entonces había una relación de esclavo-amo. Los esclavos de larga melena eran utilizados para relaciones sexuales. Solían vestir de forma impúdica, eran insolentes, decían frases obscenas, y los más famosos eran los de Alejandría. El esclavo sexual era denominado concubinus y cesaban sus servicios antes del matrimonio del amo. Es decir, cuando el amo se casaba, el esclavo dejaba de ser esclavo sexual. Las fiestas de la prostitución masculina eran celebradas el 25 de abril, se llamaban los fastos de Preneste. Horacio, Cátulo, Tíbulo, Calígula, Domiciano, Adriano, todos ellos tenían amantes masculinos. Toda esta concepción de las relaciones homosexuales cambió en Roma con Constantino. En el año 342 prohíbe las relaciones diferentes al coito heterosexual. Se va a observar a partir de ahora cómo los grandes emperadores o los grandes reyes que quieren centralizar o incrementar su poder o incrementar su imperio o quieren legitimar su poder van a meterse en la cama de los súbditos para crear un procedimiento disciplinario que intente legitimar o consolidar su poder. Va a ser una constante a lo largo de la historia. El siguiente gran emperador romano que va a reprimir la homosexualidad es Teodosio I el Grande. Este emperador proclamó una ley prohibiendo las relaciones homosexuales y castigándolas con la muerte. Aquí la represión ya empieza a ser dura. Hubo un asunto en Tesalónica consistente en que uno de los aurigas pidió relacionarse homosexualmente con un magister militum, es decir, con un jefe militar de Tesalónica. Este lo arrestó
precisamente por haberse promulgado ya esta ley en el año 390 y lo mató, lo ejecutó. Como resulta que este Auriga era un ídolo entre las multitudes de Tesalónica, hubo un motín. Y en ese motín Teodosio mandó cargar contra la multitud y mataron a 7.000 personas. Esto le costó la excomunión temporal a Teodosio el Grande. Este busto está en Coca, en la provincia de Segovia, se cree que es la ciudad natal de Teodosio el Grande, y está costeado por el famoso Cándido, el mesonero de Castilla. Ambrosio, el arzobispo de Milán, que fue quien excomulgó a Teodosio I después de la matanza de Tesalónica, le impuso unas penitencias muy estrictas y públicas, es decir, lo humilló públicamente. Después de estas humillaciones, le volvió a acoger en el seno de la Iglesia, le levantó la excomunión, y es la primera vez que la Iglesia pone de rodillas al Estado. Aquí pone de rodillas al emperador Teodosio, uno de los más grandes emperadores de toda la historia de Roma. Van Dyck recogió este momento del levantamiento de la excomunión en esta obra. Esta es la imagen de Justiniano en San Vital de Rávena. Vemos que tiene un limbo alrededor de la cabeza como si fuera un santo. Esto significa sencillamente que era un emperador elegido por Dios, al igual que su esposa. Justiniano se dedicó a recopilar todas las leyes que había de derecho romano en el Corpus Juris Civilis, y en ellas siguió con la prohibición de Constantino de las relaciones homosexuales y las penó con la muerte también. Impondría primero la castración y después la hoguera a los homosexuales pasivos, porque veían esta práctica algo diabólico y que ponía en peligro la seguridad pública, pero se centró principalmente en los homosexuales pasivos. Esta es Teodora también en un mosaico de San Vital de Rávena. Teodora quedó huérfana muy pequeña, siendo una niña, y tenía que sacar adelante a sus hermanas, y la sacó adelante practicando la prostitución. Bien, esto produjo un grave problema a Justiniano, porque claro, tenía su esposa, la emperatriz, tenía que ser de noble abolengo, sin embargo, venía de la prostitución. Bien, se atribuye que para legitimar a su esposa, se le atribuye toda esta fiebre del converso contra todo delito sexual. Una mancha de tipo sexual, bien sea por prostitución, por homosexualidad, en una familia imperial o en una gran monarquía, traía problemas de legitimidad graves. Es decir, el pueblo o los nobles se podían levantar contra una familia que había perdido la legitimidad por una mancha de este tipo. Hubo tres reyes principales dentro de los godos. Uno fue Leovigildo, que consiguió la unidad territorial de la península ibérica expulsando a los bizantinos. El otro fue Recaredo, que consiguió la unidad religiosa, que era muy importante. Pero los más importantes fueron Chindasvinto y Recervinto, que consiguieron una unidad jurídica a través de la Lex Visigotorum, la ley de los visigodos, que consiguió unificar a toda la península ibérica bajo la misma ley. Chindasvinto, en el año 560, que fue el padre de Recervinto, dijo sobre los homosexuales, o mejor dicho, legisló sobre ellos: los que buscan yacer con hombres y los que lo aceptaren por propia voluntad, tan pronto como el juez hubiera indagado que se le hubiera cometido este delito, procurará que los dos sean emasculados inmediatamente, es decir, capados, y después de entregarlos al obispo del territorio para la imposición de una dura penitencia. En cuanto a la postura de la Iglesia, en el sínodo de XVI del Concilio de Toledo del año 693, estipulaba que los sodomitas provocaban la ira de Dios y además obraban contra natura. Estos dos conceptos de que los sodomitas provocaban la ira de Dios y que obraban contra natura han sido esgrimidos por la Iglesia hasta épocas muy recientes. Hay que considerar que hasta Inocencio III, hacia el 1216, no era preciso la intervención de un sacerdote en la boda, en la unión. De este modo, se podían casar cualquiera nada más yendo a un altar, a una iglesia, con público, es decir, con los familiares, etcétera, y allí en público declararse fidelidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fue en 1216, fue Inocencio III quien obligó a que se llevara un sacerdote en las
a las bodas, y se empezó a llevar también pues una relación de los casamientos, las fechas, etcétera, muy fideligna. Y esto se hizo para controlar a los sacerdotes, porque había muchos sacerdotes que tenían concubinas. Para evitar todo esto, Inocencio instituyó, obligó a que como testigo principal, porque no es suficiente, es testigo, el sacerdote acudiera a las bodas. Una muestra de la tolerancia de estas uniones entre hombres la dio la Iglesia santificando a San Sergio y San Baco, que eran dos mártires del siglo IV, que los representa siempre unidos en Cristo en toda la iconografía medieval. La primera vez que se habló del pecado sodomítico fue el padre Damiano, hacia el año 1000. ¿Y qué se entendía por sodomía en esa época? Pues había 4 tipos de sodomía: la autopolución, el frotamiento de las partes masculinas o virilia, la polución entre los muslos o interfémora y la fornicación anal interga. Los 2 teólogos más influyentes, sin duda, en la Iglesia Católica fueron Alberto Magno y Tomás de Aquino. Alberto Magno dijo que todo placer sexual que no fuera destinado a la reproducción pues era una forma de individualizar el sexo, cuando el sexo no es propiedad del individuo, sino es propiedad de la especie. Instituyó los pecados capitales porque entonces no se sabía qué era pecado y qué no era pecado, y fue Alberto Magno quien lo sistematizó. El pecado más leve de todos era el de la lujuria, y el más grave el del orgullo, la soberbia. O sea, por orden de menos a más gravedad: lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia y soberbia. Los más leves, los de la carne; los más graves, los del espíritu. A continuación, su alumno Santo Tomás fue el que esquematizó los pecados referentes al sexo. Decía que estos pecados disuelven el alma, nos bestializan, y lo dividió en 6 clases, 6 tipos de pecados relativos al sexo: fornicación simple, adulterio, incesto, estupro, rapto, vicio contra natura, y dentro del vicio contra natura distinguía el que se incluye eyacular sin acostarse con una mujer, el bestialismo utilizando animales, usar otros instrumentos para el placer sexual y, por último, la sodomía. Para adentrarnos en la interpretación que se ha dado sobre la relación homosexual como pecado sodomítico, vamos a analizar en lo que narra el Génesis en el capítulo 19, relativo a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dios envía unos ángeles para examinar la ciudad, porque parece ser que no había ningún justo adentro, y Lot los hospeda en su casa. Existía un deber ineludible que era el de la hospitalidad. Cuando alguien tenía en su casa a un invitado, respondía por él y respondía por su vida. Los habitantes de Sodoma quisieron violar a los ángeles. Decían que eran muy guapos y lo querían violar. Entonces Lot salió a hablar con ellos y les dijo que les ofrecía a sus hijas, que eran vírgenes, a varias de ellas que eran vírgenes, a cambio de que no tocaran a sus invitados. Tal era el deber sagrado de la hospitalidad. Entonces el pecado contra la hospitalidad en la antigüedad, casi en todas las culturas, no se perdonaba su vulneración. Y en definitiva, como castigo a todo este comportamiento, Dios hizo perecer las ciudades de Sodoma y Gomorra bajo el fuego. En esto se concluyó en la Edad Media que podía derivar el pecado de la homosexualidad, de sodomía, en que Dios se enfadara y como castigo pues castigara a toda la población. Para poder vislumbrar cómo entendían los antiguos el pecado contra la hospitalidad, basta contemplar el mito de Quisión. Quisión prometió a su suegro, Deioneo, un regalo si le daba a su hija, pero no cumplió su palabra. Deioneo fue a su casa, a casa de Isión, a pedirle que cumpliera con su obligación, con su compromiso, e Isión lo mató. Claro, lo mató siendo su huésped. Cuando Isión quiso purificarse de este pecado, ningún sacerdote quiso acogerlo, de ningún dios, porque es un pecado que no se podía purificar.
de tal manera que terminó Isión arrojado al Tártaro, atado con serpientes y pasado por el fuego, con una rueda ardiente que daba vueltas sin cesar. Este mito nos explica la gravedad del pecado contra la hospitalidad. Tened en cuenta que Lot ofreció a sus propias hijas a cambio de que no tocaran a sus huéspedes. Es decir, para él era muchísimo más importante el deber de hospitalidad que la integridad o la salud de sus hijas. Esquilo y Eurípides reflejaron el terrible castigo que espera a los que pequen contra la hospitalidad en sus diversas tragedias que no se han conservado, pero sí que dan cuenta de la mentalidad que existía en la antigüedad sobre el castigo que merecen aquellos que pequen contra la hospitalidad de sus huéspedes. Y todo parece indicar que hasta el año 1000 aproximadamente esta Biblia se interpretaba de esta manera, que Sodoma y Gomorra habían sucumbido por haber pecado gravemente contra la hospitalidad. En el siglo XIII, que fue el siglo del Papa, que dejó una impronta tremenda, el Papa Inocencio III, llamado también el César de la Iglesia, porque no ha habido un Papa anterior ni posterior que se pudiera parecer a él siquiera. Este hombre doblegó a todo el poder político, a todos los imperios, a todas las naciones, a todos los reinos, los doblegó bajo su mando. La Iglesia se arrogaba el derecho de anular el juramento de fidelidad que hacían los nobles al rey. En el derecho feudal era importantísimo ese juramento. Claro, si el Papa anulaba el juramento, los nobles se podían rebelar contra el rey de forma legítima. Y utilizó este poder para imponerse en la Iglesia. A partir de este momento es cuando la sodomía, la homosexualidad o las prácticas homosexuales va a ser gravísimamente perseguida por la Iglesia. En la foto tenemos a Raimundo de Peñafort, que fue el primero en utilizar el término pecado nefando, que es el pecado del que no se puede hablar en público. A partir de estas concepciones doctrinales, Luis IX de Francia en 1272, Alfonso X el Sabio en 1272 también, e Inglaterra en 1290, condenaron a los sodomitas a la hoguera. Si eran sentenciados por un tribunal eclesiástico, se ejecutaba la sentencia por el brazo secular. En los fueros de Cuenca, por ejemplo, condenaban a la hoguera a los sodomitas. En el fuero de Soria condenaban con castración a los sodomitas, pero al día siguiente los arrastraban con los caballos y al día siguiente los quemaban. En la imagen tenemos una castración de 1296 en Toulouse. Las partidas de Alfonso X el Sabio o el Fuero Real de España, que es un texto promulgado con la intención de homogeneizar las leyes vigentes en el reino de Castilla, decía en la ley segunda del título 9 del libro cuarto que un hombre codicia a otro por pecar con él contra natura, mandamos que cualquier que tal pecado fagan, que luego que se fuer sabido, que ambos a dos sean castrados ante todo el pueblo, y después, al tercer día, que sean colgados por las piernas, fasta que mueran, en un cadende sean tollidos, es decir, donde sean quitados, liberados. Eduardo II de Inglaterra fue destronado por una presunta relación sexual con Hugh Despenser, entre otras cuestiones, entre otras razones. Aquí tenemos la ilustración de Hugo Despenser de la ejecución. Primero fue arrastrado por los caballos, después fue colgado, pero sin dejar que muriera, y una vez finalizada esa tortura, fue castrado y luego subido en lo alto, como lo vemos aquí, y un verdugo le iba quitando, o despellejando y quitando órganos que arrojaba al fuego delante de él. Procuraba mantenerlo con vida hasta el final de la tortura. En Florencia, en el siglo XV, había una cierta permisividad en las relaciones sexuales, era algo, digamos, normalizado. Si bien había leyes que la prohibían y prescribían, por ejemplo, multas y paseos desnudos para jóvenes que las practicaran y para los adultos, torturas y hogueras. Pero no obstante, se estaba normalizando. No así en Bolonia, por ejemplo, que había una sociedad que era la Sociedad Beata María, que se dedicaba a investigar y perseguir a los que practicaban la homosexualidad. En Perugia, por ejemplo, también la Sociedad de la Virgen eran agentes de la Inquisición. En Pisa se llegó a premiar a los chivatos. Savonarola, que tenemos en esta obra,
estipuló la exposición en un muro en la primera ofensa por prácticas homosexuales, en la segunda atarlos a un pilar y en la tercera la muerte. Savonarola muere en 1497. En España, el Reino de Castilla administraba la justicia referida a los homosexuales, la justicia del rey. Sin embargo, en Aragón era la Inquisición la que juzgaba, y luego el brazo secular, es decir, la justicia del rey, la que ejecutaba las sentencias. En 1947, y esto es importante, los reyes católicos dictaron una pragmática contra la sodomía que aumentó terriblemente y unificó, pero aumentó terriblemente los castigos. Lo equiparaban a la traición o a la herejía. Rebajaban la cantidad de pruebas necesarias para la condena e instituyeron la tortura para obtener la confesión. Además, dictaminaron la confiscación de los bienes de aquellos condenados, lo cual era un asunto peligroso porque siempre podías denunciar sencillamente para robar, para quedarte con el dinero. Y para colmo, instituyeron este delito como de lesa majestad, es decir, no se podía solicitar el perdón regio. Era un delito de enorme gravedad. Se vuelve a repetir el hecho de que con grandes monarcas, con grandes emperadores, tienen la ambición de legislar sobre las relaciones sexuales para incrementar su poder o para legitimarlo. Bien, en este caso, con Isabel la Católica nos encontramos con el mismo caso que se encontró Justiniano con su mujer Teodora. Su mujer Teodora había sido prostituta y Justiniano legisló muy duramente sobre la sexualidad y sobre los homosexuales. Isabel la Católica tuvo un problema con su padre. Su padre tuvo una relación íntima o muy entrañable con Álvaro de Luna. Y cuando se casó su padre en segundas nupcias con Isabel de Portugal, le exigió que prescindiera de Álvaro de Luna. Álvaro de Luna fue juzgado en Valladolid y fue condenado a muerte en un juicio sumarísimo. El día 1 de junio de 1453 empieza el juicio y el 2 de junio de 1453 se le decapita en una plaza pública. Bien, este hecho, el hecho de que Isabel la Católica tuviera el problema de que su padre hubiera podido tener relaciones homosexuales con Álvaro de Luna, creaba cierto problema de legitimidad. La gente no veía con buenos ojos las relaciones homosexuales entonces, y el hecho de que tu padre o que tu familia tuviera esta mancha les hacía perder legitimidad. Y lo que hacían los monarcas era reaccionar con el extremismo del converso para asegurar su puesto, para legitimarlo. Este es el ambiente que se vivía en España y en otros muchos sitios de Europa. Mientras tanto, en Florencia el asunto no era tan grave. Estamos viendo una imagen de Leonardo da Vinci, San Juan Bautista, que no es más que el retrato de Giacomo Caprotti, que fue un muchacho que conoció en 1490 el día de la Magdalena, anotó Leonardo, y al principio lo calificaba de glotón, de ladrón, de embustero, pero estuvo con él viviendo más de 25 años. Ya la muerte lo dejó dejó buena parte de su herencia. Hemos visto también este otro retrato que también es de Giacomo. Este es el rapto de Ganímedes de Miguel Ángel, realizado en 1533 para Tommaso Cavalieri. Tommaso Cavalieri estuvo mucho tiempo viviendo con Miguel Ángel. Decía de él que tenía la belleza perfecta del cuerpo masculino. Estuvieron siempre juntos. Decía que era la luz de nuestro siglo, el paragón de todo el mundo. Le escribía sonetos. Obsérvese la posición de las garras del águila con referencia al cuerpo de Ganímedes. Pues bien, Miguel Ángel y Leonardo son contratados para decorar el Salón de los 500 del Palazzo Vecchio de Florencia entre 1503 y 1506. Tenían que plasmar en fresco, en las paredes del Palazzo Vecchio, batallas que hicieran engrandecer a Florencia. Vemos que esta la pinta Leonardo, pinta la batalla de Anghiari, y la lucha por el estandarte se titula. Esta es una copia que hizo Rubens de otra copia anterior. Se ve que en la batalla pues es todo movimiento, ferocidad, violencia, terror y lucha.
esta fue la aportación de Miguel Ángel para ensalzar la gloria, la ferocidad y el heroísmo de Florencia en el Palacio Vecchio. Vemos que se trata de un cúmulo de hombres que se están dando un baño, desnudos, y Miguel Ángel dijo que es que justo había sonado la alarma para la batalla de Cascina San Gallo, y sonó la alarma y estaban bañándose y estaban vistiéndose, preparándose para la batalla, pero lo aprovechó para dibujar a hombres desnudos. Y no podemos olvidar del juicio final en la Capilla Sistina, en el que el Papa tuvo que ordenar a Daniel de Volterra que cubriera las vergüenzas de los hombres desnudos que había pintado Miguel Ángel. Por eso le apoderaron ya para siempre el braguetón y se quedó con este mote. La extraordinaria representación de Carlos V, pintado por Tiziano. Carlos V promulgó la Constitutio Criminalis Carolina y en el artículo 116, que se mantuvo vigente durante 200 años en el Sacro Imperio Romano Germánico, se prohíbe las prácticas homosexuales masculinas y femeninas, y en su artículo 116 del Código Penal. Es la primera vez que hay una prohibición expresa de la homosexualidad femenina. Tiziano también nos legó este retrato de Calvino. Las autoridades calvinistas reprimieron también duramente la sexualidad. En esa ciudad, en Ginebra, hacia el año 1670, se registraron los siguientes castigos a sodomitas: una decapitación, un ahorcamiento, 6 ahogamientos, incluido el de una mujer en 1568, 6 destierros y 4 flagelaciones como castigo a sodomitas. Hay que considerar que Calvino introdujo al Estado dentro de las viviendas, porque los pastores hacían visitas a los hogares y tenía como 2 brazos para controlar a la población. Por un lado el ministerio, que creaba un ejército de predicadores, y por otro el consistorio, que era un tribunal de 18 miembros que se reunían los jueves para juzgar, para excomulgar o para condenar. No vamos a encontrar en esta narración reyes de segunda división reprimiendo la sodomía o las prácticas homosexuales. Nos vamos a encontrar a los reyes católicos, a Carlos V, y no podía faltar Felipe II. Felipe II hizo una operación todavía más cruel, que fue condenar a los homosexuales por la sola denuncia de un testigo, algo que no se ha vuelto a ver hasta tiempos recientes, cuando los tribunales están condenados por la acusación de un solo testigo. Hasta entonces, desde el derecho romano, se decía testis unus, testis nullus. Un testigo es lo mismo que ningún testigo. Pues bien, con Felipe II, con solo la denuncia de una sola persona, se podía conseguir la condena de un homosexual. Si bien la Inquisición en Aragón era muy pulcra en la documentación relativa a los procesos contra los sodomitas, no pasaba lo mismo con el Reino de Castilla. No obstante, se sabe que los tribunales de Granada y Sevilla, junto con el Tribunal de la Casa de Contratación, instruyeron entre 1560 y 1699, son 109 años, instruyeron 175 casos por sodomía, en los que sentenciaron a unos 50 sodomitas a la hoguera. Se encuentran sentencias como las que siguen, o testimonios como los que siguen. Juan de Quevedo, en 30 de marzo de 1579, fue quemado por el pecado nefando. Este hombre era maestro de escuela en Utrera, y con los muchachos, sus discípulos, pecaba. Otro caso es el 17 de junio de 1579, que fue condenado una persona por bestialidad con una borrica. Fue quemado y ahorcada la borrica como manda la ley. En el Reino de Aragón, donde actuaba la Inquisición y era muy pulcra con la documentación de los procesos, se sabe que entre 1450 y 1700 se instruyeron 380 casos por sodomía en Valencia, 791 en Zaragoza, 453 en Barcelona, en total 1624 casos,
Se sabe también que los tribunales no condenaron a la pira, a la hoguera, a ningún sodomita después de 1630. Se le podía condenar a muerte en el cadalso, o a que se le administrara latigazos, o al destierro perpetuo del reino. En Castilla, este cambio ocurrió en la última década del siglo XVII. Hasta la persecución de los homosexuales por los nazis, en Holanda la persecución más grave que hubo fue la que se llevó a cabo entre 1730 y 1731. Se juzgó a 250 hombres y por lo menos 75 fueron ajusticiados. Este es un grabado de 1731, como advertencia a los homosexuales. Son 6 alegorías, 6 viñetas, cada viñeta tiene una alegoría. La primera es la alegoría del pecado. 2 hombres abandonan una reunión tras oír sobre las persecuciones a los homosexuales. Aquí está la alegoría del desespero, la desesperanza. Los 2 hombres huyen de sus casas. Esta es la alegoría del terror. Los sospechosos son detenidos en la calle. Esta es la alegoría del castigo. Los convictos esperan su condena. Y esta es la alegoría de la muerte, plaza de Ámsterdam, en la que los sodomitas son ajusticiados de forma pública por diversos métodos. Por último, la alegoría de la justicia divina. En Estados Unidos no hubo grandes emperadores ni grandes reyes, pero sí hubo grandes políticos, entre ellos uno de los más grandes, Jefferson. Jefferson, en su Código Penal de Virginia, estableció la castración para los homosexuales. Para los homosexuales masculinos, para los homosexuales femeninos, la perforación de nariz. En la Revolución Francesa se abole toda persecución contra los homosexuales. Luxemburgo, Bélgica y Toscana despenalizaron al mismo tiempo también las relaciones homosexuales. Esta es una ilustración de la Revolución Francesa en la que se muestra el tercer estado, que es el pueblo, cargando con el primero y el segundo, con las castas privilegiadas, que entonces eran la Iglesia y la nobleza. No ha cambiado mucho desde entonces la política. Desde Recesvinto, que hemos visto, hasta 1822 estuvo penalizada la homosexualidad en la península ibérica. En 1822 hubo una tregua con el trienio liberal, cuando Fernando VII juró la Constitución, la Pepa, se despenalizó la sodomía, las prácticas homosexuales, pero Fernando VII dio un golpe de Estado en 1823, 3 años después, y se volvió a penalizar la sodomía. En la imagen tenemos un cuadro de los 100.000 hijos de San Luis. Ayudaron a Fernando VII a dar el golpe de Estado contra la Constitución, contra la Pepa. Este es el hombre que más ha aportado al movimiento homosexual en toda la historia de la humanidad. Es el forense alemán Johann Ludwig Kasper. En 1852 afirmó que la atracción homosexual podía ser innata, es decir, que no era producto de una generación, ni una degradación, ni nada parecido, ni una degeneración de la atracción sexual natural, sino que naturalmente había personas que sentían deseo sexual por otras de su mismo sexo. Esto que hoy se ha comprobado con animales, hoy que todos lo damos por sentado y lo llamamos homosexual, este concepto no existía hasta 1852. Quiere esto decirse que ni Constantino, ni Santo Tomás, ni Justiniano, ni Felipe II, nadie sabía que el ser humano, o que algunos seres humanos nacen con la inclinación sexual hacia personas de su mismo sexo. Hasta este momento todo el mundo en Occidente pensaba que la homosexualidad era producto de una degeneración, salvo, como ya hemos visto, pues los griegos, en algunos casos los romanos, etc. Esta obra es de William Bouguereau, que se titula El primer duelo o El despertar de la tristeza, de 1888. Se trata de la muerte de Abel y tiene un cierto aire con la piedad. Oscar Wilde fue condenado a 2 años de cárcel por sodomita. Cuando salió de la cárcel, donde se dedicó 2 años a deshacer nudos de maroma, en el 97 se fue a Francia
y a partir de ese momento ya no firmaba como Oscar Wilde, sino como Sebastián, y fue porque se enamoró de esta obra en el Palazzo Rosso de Génova. Estamos viendo la obra de Anne-Louise Toussaint de 1793 titulada El sueño de Edimón. Edimón fue un personaje del que se enamoró Selene, la luna, que pidió a Zeus vivir siempre con él. Entonces Edimón solicitó a Zeus estar siempre durmiendo y la luna lo contemplaba, bajaba a contemplarle todas las noches. Tuvieron 50 hijos a pesar de ello. A partir de 1852, cuando Casper dejó establecido que la homosexualidad podía ser una inclinación innata en algunos de los individuos humanos y por tanto que era natural y no podía ser contra natura, los acontecimientos se suceden. En 1861 nace el Estado italiano sin el delito de sodomía, no lo tenían tipificado. En 1903, en Nueva York se detienen a 26 hombres en una sauna gay y 7 de ellos son condenados de 4 a 20 años de prisión por gays, por homosexuales. En 1917, en Rusia, estalla la revolución y despenaliza la sodomía. Pero en 1922 se vuelve a penalizar. Es el año de la fundación de la URSS. Mandan al Gulag a 50.000 homosexuales. En 1920 en Inglaterra se empieza a utilizar el término gay. Hasta ese momento no existía. O sea que es un término relativamente moderno. En 1927 el fascismo italiano penaliza la homosexualidad y unos 20.000 hombres son desterrados a islas. En 1933 los nazis mandan homosexuales a los campos de concentración. Eran los famosos presos con el Triángulo Rosa. Entre 5.000 y 15.000 homosexuales van a campos de concentración con unas bajas aproximadamente del 60%. En 1954 Franco penaliza la sodomía en la ley de vagos y maleantes. En 1970, el 5 de agosto, se aprueba la ley sobre peligrosidad y rehabilitación social, que establece una pena de 5 años de prisión o internamiento psiquiátrico para los homosexuales. En 1973, la Asociación de Psiquiatría estadounidense elimina la homosexualidad de la lista de desórdenes psiquiátricos, el DMS-II, es decir, que hasta 1973 se consideraba la homosexualidad legalmente y de un punto de vista médico como una enfermedad mental. En 1978 Adolfo Suárez firma la eliminación de la homosexualidad de la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, pero se seguían castigando a los homosexuales por escándalo público. En 1979, el 11 de enero, se despenaliza la homosexualidad en España al derogarse la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social. La Ley de Vagos de Maleante y Maleantes y la Ley de Peligrosidad Social condenaba a los homosexuales a que se le aplicara todas y sucesivamente las siguientes medidas: el internamiento en un establecimiento de trabajo o en una colonia agrícola y luego el destierro. En Badajoz se concentraban los activos y en Huelva a los homosexuales pasivos. Había además una colonia penitenciaria agrícola en Fuerteventura, llamada Tecia. En 1990, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, elimina la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Es decir, a pesar de haber desaparecido en el DMS-II, seguía vigente hasta 1990 por la Organización Mundial de la Salud. En 1994, Alemania despenaliza la homosexualidad, derogando el artículo 175 del Código Penal, muy famoso, que estaba vigente desde el 1 de enero de 1872. En 2001, en Arizona se abolen las leyes de sodomía y en 2002 en Arkansas. En 2008, Nicaragua y Panamá son los dos últimos países en despenalizar la homosexualidad en Hispanoamérica. En 2013 se vuelve a penalizar la homosexualidad en la India y en 2018 se vuelve a despenalizar. Hay 12 países actualmente que penan con la muerte la sodomía: Mauritania, Sudán, Somalia, Nigeria, Arabia Saudí, Afganistán, Brunei, Qatar, Emiratos Árabes, Irán, Pakistán y Yemen.
Cabe preguntarse si bajo la influencia de los países comunistas, como no tenían tanta influencia sobre la Iglesia Católica o sobre el cristianismo, si se penalizaba o no se penalizaba la homosexualidad. El Che Guevara los encerró en campos de concentración a los homosexuales bajo el lema «El trabajo os hará hombres». Engels decía que la Grecia clásica cayó en el abominable vicio de la sodomía. China, tras la muerte de Mao Zedong en el 76, criminalizó la homosexualidad en el Código Penal de 1979 y se despenalizó en 1997. En cuanto a la URSS, el comisario de justicia Krylenko anunció que la homosexualidad era un vicio burgués y que una sociedad sana no tenía sitio para tales personas. La homosexualidad pasó a ser definitivamente contrarrevolucionaria, de modo que a partir de marzo de 1934 el artículo 121 del Código Penal soviético recogía las penas a imponer por las prácticas de este tipo: 5 años de prisión si la relación había sido consentida. Fidel Castro dijo que una desviación de esta naturaleza está en contradicción con el concepto que tenemos sobre lo que debe ser un militante comunista. En 1971, el Congreso Nacional de Cultura y Educación cubano decidió que no se debía tolerar más a homosexuales reconocidos, a pesar de su mérito artístico, por la influencia que podían tener sobre la juventud cubana. Concluimos que los homosexuales han sido perseguidos tanto por cristianos como por musulmanes, en países de Occidente y de Oriente, en países demócratas y en países totalitarios, en países nazis y en países fascistas y en países comunistas. No ha habido distinción entre izquierdas y derechas. Y al mismo tiempo, ahí tenemos que reconocer que a partir de que Casper en 1854 lanzó la idea de que la homosexualidad era innata, es decir, que no era contra natura, sino que la propia naturaleza creaba individuos que sentían atracción por personas de su mismo sexo, a partir de ese momento y paulatinamente se ha ido despenalizando en todo el mundo. Da igual que sean las diferentes ideologías o da igual el sistema de gobierno o el sistema de Estado. Se ha ido reconociendo el error que se había ido incurrido pues históricamente. He ido ilustrando la última parte de la historia de esta narración con obras homoeróticas que diferentes artistas han plasmado a lo largo de la historia, con la intención de reflejar en ellas el homoerotismo, la atracción sexual por el hombre, por el varón, porque a pesar de las prohibiciones en las que estaban inmersos toda esta cultura, fueron capaces, tuvieron la valentía de reflejarlo en sus pinturas, amparándose en mitologías, en leyendas o incluso en vida de santos como San Sebastián. Y con estas magníficas obras damos por finalizada esta narración. Muchas gracias.